Gracia y paz a cada uno de vosotros, mis amados hermanos. Voy a pedirles que puedan abrir sus Biblias en el libro de Ruth. Vamos a continuar con esta serie de exposiciones en el libro de Ruth, capítulo 1. Nos vamos a dirigir al versículo 7 al versículo 14. Vamos a dar lectura y luego vamos a pedir la dirección del Señor en esta tarde. Así dice la palabra del Señor. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, esta noche estuviere con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Vamos a orar. Señor, en esta tarde tu pueblo está reunido en este lugar con el único fin de poder escuchar tu dulce palabra. En esta tarde, Señor, pedimos y rogamos e imploramos la asistencia del Espíritu Santo en medio nuestro, para así poder comprender tu palabra, qué es lo que tú quieres para con nosotros y qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos en este mundo como hijos tuyos. Señor, pedimos tu asistencia, rogamos que tú puedas abrir nuestros corazones para poder recibir tu palabra con humildad y asimismo también aplicarla a nuestras vidas. Encomendamos en tus manos al predicador, Señor. Utilízalo como un instrumento en tus manos y que pueda ser fiel a tu palabra y pueda exponer tu palabra con pasión, con urgencia y con autoridad. Oramos en esta tarde, Señor, por este tiempo tan especial que tú nos regalas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuenta la mitología que en una familia nace un niño llamado Edipo. Edipo es abandonado de niño por sus padres porque quieren escaparse del cumplimiento de una profecía, lo cual indicaba que el niño iba a matar a su padre y así convertirse en rey. Ignorante de su origen, el niño Edipo sobrevive y crece y se crió como el heredero del trono del reino de Corinto. Era una ciudad cercana donde había nacido Edipo. En una ocasión, este niño, ya muy grande, joven, Edipo, decide salir de Corinto en busca de la verdad de su origen. Y en esa búsqueda recibe la misma profecía divina que iba a matar a su padre, esta vez a su padre adoptivo. Fue tal la desesperación de Edipo que en el intento de huir de esta maldición de matar a su padre adoptivo, hace que Edipo decida de no regresar más a Corinto para evitar el cumplimiento de la profecía. Edipo huyó en dirección de Tebas, a otra ciudad, y en el camino se encuentra con un viajero rico desconocido y a su acompañante. Por una disputa entre ellos por el paso, empieza la lucha y este joven Edipo mata a este viejo o este caminante rico. Y sin sospechar nada, resulta que aquel viajero rico había sido su padre biológico. Y así se convierte en el asesino de su padre biológico y en el rey de Tebas. Es una mitología. Como un niño, como un padre, este hombre llamado Layo, recibe una profecía
va a nacer un hijo tuyo y este hijo tuyo te va a matar a ti. En algún momento de su vida te va a matar. Para evitar esta tragedia, lo abandona. Pero tarde o temprano llega la tragedia. Muchas veces eso es real. No solamente es una mitología, también es algo real en la vida de algunas personas. Bueno, los versos anteriores del versículo 7 del libro de Ruth narran esa historia, una historia muy trágica. Cuando la familia de Elimelech tiene esperanzas de encontrar mejores condiciones de vida, al menos así es como hoy en día muchas personas piensan, aún en nuestro país. Tenemos muchos compatriotas que han migrado a Chile, a Argentina, a trabajar y a buscar una buena condición de vida. Cuando van en busca de una esperanza de vida, suelen escaparse de situaciones adversas. Elimelech hizo eso con su familia, pero el resultado fue catastrófico. Al llegar a la tierra de Moab sucede lo improbable. Elimelech no había pensado en eso. Elimelech muere y también sus hijos mueren. Y Noemí queda sola con sus dos nueras. Una tragedia total. Una tragedia total. Imagínense esa situación. Cuando en su mente pensaban de que iban a encontrar mejores condiciones de vida, se encuentran con una tragedia, la muerte del esposo y los hijos. En esa época el padre y los hijos, los hombres eran los que podían sostener a la familia. Ahora que han fallecido, no hay quien les ayude a las mujeres. Se quedan solas. Una tragedia, hermanos, es una representación de la caída en desgracia de una persona, un personaje producto de una mala decisión. Y es justamente lo que hemos aprendido el domingo pasado en los versículos 1 al versículo 6. Si bien la tragedia, hermanos, se caracteriza por la imposibilidad de crear una solución al conflicto, no todas las tragedias son tan radicales. Aunque en esta escena con nuestros propios ojos diríamos, bueno, es una tragedia total que no tiene solución. Ya el padre y los hijos murieron. ¿Qué solución le vamos a dar a esa tragedia? No hay. La tragedia se caracteriza por eso, por la imposibilidad de dar una solución al conflicto. Pero, recuerden, no todas las tragedias son tan radicales. Es por eso que un pensador moderno, David Hume, decía lo siguiente. Él decía estas palabras con respecto a la tragedia. Parece inexplicable el placer que los espectadores de una tragedia bien escrita obtienen de la pena, el terror, la ansiedad y otras pasiones que en sí mismas son desagradables y inquietantes. Cuanto más conmovidos y afectados resultan, más se deleitan con el espectáculo y la pieza llega a su fin tan pronto como dejan de operar estas molestas pasiones. Bueno, eso es lo que ocasiona el libro de Ruth. Si bien es un momento trágico, si bien el texto presenta un momento trágico, pero a medida que el lector se va acercando al libro de Ruth, encuentra un placer en la lectura y en la comprensión de todo el libro, de tal manera que al final de la historia dice, wow, qué hermosa historia. Esto se debe, hermanos, porque en medio de una tragedia, según el libro de Ruth, se presenta una luz de esperanza. En medio de esta historia trágica, vamos a decir, se presenta una luz de esperanza. De ahí, hermanos, el título del sermón, la paradoja de la tragedia. Y vamos a entender en esta tarde qué significa eso, la paradoja de la tragedia. Y lo vamos a estudiar y ver estos versículos en dos encabezados. En primer lugar, del versículo 7 al versículo 13, vamos a ver una aparente victoria momentánea de la tragedia a través del discurso de Noemí. Y en el versículo 14 vamos a ver la esperanza de la tragedia. Entonces, en esta
tarde nos vamos a enfocar en estos dos puntos y vamos a ver dónde está la esperanza de la tragedia. Entonces, el versículo 7 al versículo 13, encontramos en esta porción el discurso de Noemí, que está dividido en dos partes, su discurso. El primer discurso de Noemí está basado en cuestiones generales, y el segundo discurso de Noemí está basado en un caso hipotético. No es algo real, sino piensa que puede suceder esto, pero es irreal. Está dividido en esos dos tipos de discursos. Pero antes de eso hay un previo, el versículo 7. Dice el versículo 7: salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Todo había salido mal. Cuando Elimelech había planeado todo bueno, según él, de encontrar mejores condiciones de vida, todo sale mal. La situación se había convertido en una verdadera tragedia, y ante esta situación Noemí toma la decisión de regresar a su tierra. Ya hemos comprendido, hermanos, que la razón de todos sus sufrimientos de Noemí no estaba en Dios. Los sufrimientos que está experimentando Noemí es por razón de sus decisiones, y en este sentido vemos que Noemí no culpa a Dios de todo lo que le estaba sucediendo en ese momento, mas al contrario, él reconoce que ha desobedecido a la voluntad y a la palabra del Señor juntamente con su esposo. Es por eso que entonces ella decide regresar a su país, a su ciudad natal. Esto trae una enseñanza para cada uno de nosotros, que cuando se presenta una tragedia en la vida de un cristiano o de una persona, pues muchas veces nosotros cuestionamos. Lo que Noemí hace es lo contrario. No le echa la culpa a Dios, más al contrario, ella misma está consciente de que ella ha fallado en sus decisiones, y por consecuencia entonces vienen los sufrimientos. La Biblia dice que después de todos los acontecimientos enumerados en el versículo 1 hasta el versículo 6, Noemí entonces decide regresar a su país junto a sus nueras. Ahora, un punto importante aquí es que Noemí en ningún momento incita a sus nueras para que vayan tras de ellas. Noemí no dice, no agarra a Orfa y a Ruth y dice: ¿saben qué, hijas mías? Ahora que han muerto nuestros esposos, vámonos a mi tierra. No dice eso, ¿cierto? No dice eso. Todo lo contrario. Más Noemí incita a que se vayan. Váyanse. Ya vamos a llegar a ese texto. En este punto, son las nueras que deciden voluntariamente ir con Noemí. Vamos a ir contigo. En un contexto moderno, hermanos, las relaciones de nuera y suegra no son tan buenas que digamos, ¿verdad? A veces hay un choque de personalidades. Las suegras a veces no pueden congeniar con la personalidad de la nuera, y también la nuera a veces no puede congeniar con la personalidad de la suegra. Pero en este caso, en esta historia, es todo lo contrario. Esto se debe, hermanos, a que Noemí y sus nueras habían cultivado una relación íntima durante mucho tiempo, y eso lo vemos versículos más atrás. Durante 10 años han estado viviendo juntos, y en ese sentido son las nueras por decisión propia que deciden ir detrás de Noemí. 3 mujeres viudas, 2 jóvenes, una anciana y 2 jóvenes emprenden un viaje. Ese es el previo. En este caminar, en el camino, entonces, hermanos, viene el discurso de Noemí. Leamos el primer discurso del verso 8 al verso 10. Este primer discurso tiene un carácter general y dice la palabra del Señor: y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad,
volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noemí dirige un discurso en este verso con una gran carga emocional a sus nueras, a Orfa y a Ruth. En este discurso Noemí expresa su dolor, su sufrimiento, y asimismo también expresa su deseo de que estas mujeres regresen a sus familias, regresen a sus dioses, en lugar de ir tras Noemí. Noemí les dice que se vayan, váyanse, vuélvanse a sus tierras. Ella sabía, era la única, la indicada para decirles que se vayan, porque ella sabía cómo es vivir en tierras ajenas, lejos de parientes, lejos de amistades, y Noemí no quiere que Orfa y Ruth pasen por esa misma situación. Más bien, Noemí quiere que se queden donde se sienten cómodas, donde son aceptadas sin tener que explicar sobre sus condiciones o sobre su origen, sobre sus raíces. Noemí, en otras palabras, está buscando la comodidad de sus nueras. Y eso suena algo bonito, ¿verdad? Que una nuera busque en su nuera la comodidad. Aunque muchas veces no pasa eso, al contrario, a veces dicen, no, bueno, a veces la suegra es la que mete la pata ahí en la familia, en el matrimonio. Pero acá en este texto vemos a una suegra que está buscando el bien de las nueras. Hijas mías, váyanse de aquí. Es mejor para ustedes que se vayan a que vayan conmigo, porque si van conmigo van a pasar muchas circunstancias difíciles. El hecho de que vayan a habitar conmigo a las tierras de Judá, pues van a tener que enfrentar muchos desafíos físicos, emocionales y muchas cosas más. Váyanse. Y hermanos, en cierto sentido, Noemí tenía razón. El hecho de que Orfa y Ruth vayan a tierras judías era un cambio radical. Lo digo esto porque también experimenté ese cambio, hermanos. El hecho de ir a otro país y vivir durante un año en otro país es realmente muy difícil. Es muy difícil. Se presentan muchas dificultades. Se presentan muchos obstáculos, tanto en el habla, tanto en la comida, en la cultura, en todo. Hay un choque muy fuerte. Entonces, Noemí trata de evitar esto. Hijas mías, váyanse. Este pasaje nos muestra esta conexión emocional entre Noemí y sus nueras. Así también la importancia de la lealtad familiar en la cultura de esa época. Noemí está dispuesta a renunciar a la compañía de sus nueras para que puedan encontrar una vida mejor en su tierra natal. ¡Qué buena suegra! ¿Quién no quisiera una suegra así? Hermanas, jóvenes, ¿quisieran una suegra ustedes que busquen su bien? Yo creo que sí, ese es el deseo de muchas mujeres, también de varones. Que mi suegra no sea metiche, que mi suegra busque el bien de mí. Bueno, Noemí está haciendo eso, está buscando el bien de sus nueras y las despide con un beso. Andad, volveos. Noemí sabía que Orfa y Ruth todavía tenían una vida por delante en su país natal. De ahí la frase, hermanos: Jehová haga con vosotras misericordia. Esta frase encierra un profundo mensaje de esperanza y consuelo en medio de la adversidad de estas dos mujeres que estaban enfrentando. La vida de ustedes no ha terminado, es lo que está diciendo Noemí. No ha terminado, ustedes todavía pueden casarse, váyanse. Que la misericordia de Jehová esté sobre sus vidas.
váyanse de aquí. Noemí había experimentado diversas tragedias en su vida y trata de evitar eso con sus nueras. Ante esta situación, hermanos, entonces estas dos mujeres dicen: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noemí lanza su primer discurso y trata de convencerlas, pero no las convence. Y las nueras dicen: no, nosotras no nos vamos a ir, nosotras nos vamos a quedar contigo, vamos a estar en tu tragedia, te vamos a acompañar, vamos a vivir juntos. Qué relación tan hermosa y bonita. ¿Cuántas suegras también desean eso de una nuera así, verdad? A veces la suegra muchas veces se queja: ay, es que mi nuera no me viene a la casa, no me visita, me ha abandonado, me ha dejado. Bueno, aquí hay dos nueras aparentemente muy buenas, que a pesar de que su suegra les dice: váyanse, aléjense de mí, pues deciden quedarse con ella e ir con su pueblo. Ahí tenemos el primer discurso. Noemí no se queda callada. Noemí lanza otro discurso, y este es el segundo discurso, versículo 11 al versículo 13. Dice de la siguiente manera: y Noemí respondió: hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. No habiendo convencido, hermanos, Noemí con su primer discurso, Noemí utiliza otro tipo de argumento, un argumento más irreal, hipotético. Hijas mías, piensen muy bien, y si en caso yo tuviese hijos, ¿acaso ustedes las van a esperar a mis hijos? ¿Las van a esperar? No tengo hijos en el vientre. Le da razones para que no se queden ahí. Yo no tengo hijos en el vientre. Además, yo ya estoy vieja para tener marido y tener hijos. No puedo tener hijos. Y si en caso yo tengo hijos, no van a esperar ustedes. ¿Cuántas mujeres tal vez dicen: por amor, todo se espera? El amor todo lo soporta, el amor todo lo sufre. Podemos esperar nomás. Al final, hermanos, Noemí usa todo tipo de argumentos para tratar de alejarlas. El punto de Noemí, hermanos, es que Orfa y Ruth, que se vayan a su tierra. Es el punto. Váyanse, vuélvanse. Una y otra vez el autor de Ruth dice, utiliza esta palabra volverse. Vuélvanse, vuélvanse, vuélvanse. Váyanse a su tierra, váyanse. Pero al final de su discurso, Noemí menciona un punto muy importante, lo cual es fundamental también para la decisión de las nueras. El versículo dice: hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noemí se siente abandonada por Dios y la amargura la consume por dentro. De hecho, más adelante, en el versículo 20 de capítulo 1, dice Noemí: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. De una y otra forma, Noemí trata de alejarlas a sus nueras. Hijas mías, no vayan conmigo, porque la ira de Dios está sobre mí. Entiendan eso. Todo lo que está pasando y me está pasando es porque la ira de Dios está sobre mi vida. Yo he pecado y hemos desobedecido a la voz de Dios.
Y yo no quiero esa desgracia para ustedes. Hijas mías, entiendan, váyanse. Estos textos es como una súplica de Noemí para sus nueras, para que se vayan. Váyanse, váyanse. La amargura en Noemí lo está matando por dentro, lo está destrozando por dentro. Y hay una tristeza profunda, de tal manera que ella no puede controlar la situación en la que está viviendo. Bueno, tampoco podía controlarlo, porque Noemí no es aquel que está por sobre todas las cosas. Ella no podía hacerlo. Ahora bien, estos versículos, hermanos, pueden ser algo agradables, porque Noemí se preocupa por sus nueras, les insta a que puedan rehacer sus vidas. ¿A quién no le gustaría eso? ¿A qué mujer, a qué hombre no le gustaría que su suegra sea así? Por lo menos yo deseo, hermanos, que mi suegra pues, busque mi bien. En caso de que el Señor me dé una esposa, que busque mi bien. Pero más allá de buscar el bien, hermanos, en estos versículos hay algo extraño. Hay algo extraño en estos versículos, hermanos. Especialmente si estamos familiarizados con la ley del Antiguo Testamento. Esta ley se encuentra en el libro de Deuteronomio. Quiero que me acompañen en este texto. Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 al 6. Dice la palabra del Señor: cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado allegará a ella y la tomará para sí como mujer, y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Para la cultura israelita era muy importante preservar el nombre o la herencia de esas tierras de la familia. Así que cuando el esposo se moría y no dejaba hijos, ya no había forma de continuar la posteridad de la familia. Por eso Dios había dado estos mandamientos de provisión en el caso de las viudas. De acuerdo con esta ley, cuando un hombre moría sin dejar hijos, el hermano del difunto tenía la responsabilidad de casarse con la viuda, y el primer hijo que tuviesen tenía que llevar el nombre del difunto. Ahora, si nosotros estudiamos la historia de Noemí, sus hijos, ambos mueren. Ambos mueren. No hay quien pueda redimir a las viudas. Pero sí, la ley también habla de que un pariente del difunto tenía que casarse con la viuda. Entonces, hermanos, la decisión que toma Noemí de regresar a Belén es una buena decisión. Sí, es una buena decisión, pero su motivación no era del todo correcta. ¿Por qué? Ella estaba buscando o estaba más interesada en la comida que en la relación con Dios. No la escuchamos a través de los versículos confesar los pecados ni pedir perdón a Dios. Ella estaba regresando a su tierra porque el Señor había dado pan. Eso es lo que hemos leído en el versículo 6. Pero eso va a ir cambiando poco a poco por la gracia y misericordia del Señor. También la forma como Noemí maneja la decisión de regresar no es del todo bueno. Ella no quiere llevar a sus nueras a Belén, no quiere. Aparentemente estaba bien que ella regresara a Belén, donde se adoraba al verdadero Dios, pero lo lógico era que sus nueras también le acompañen a Noemí. Como viudas de sus hijos, ellas habían quedado bajo la tutela de Noemí. Y Noemí tenía la responsabilidad de decirle a sus nueras: hijas mías, vámonos conmigo. Ella sabía muy bien, hermanos, la ley de Dios. Ella sabía la ley de Dios.
Y ella estaba consciente de que si bien sus hijos han muerto, pero uno piensa y dice, yo tengo parientes, probablemente tengo parientes allá en Belén para que puedan redimirlas. Noemí tenía que decir las mismas palabras de Moisés en Números capítulo 10 versículo 29, cuando le dice a su suegro: estamos por partir hacia la tierra que el Señor nos ha prometido darnos. Ven con nosotros, seremos generosos contigo, ya que el Señor ha prometido ser generoso con Israel. Noemí tenía que decir esas palabras. En Números capítulo 10 leemos: no os lo daré, ven con nosotros y te haremos, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y el contexto de Números es lo siguiente: el suegro de Moisés le dice: yo no iré, sino que me echaré a mi tierra y a mi parentela. Es la misma, vamos a decir, es la misma de actitud de Noemí. Noemí no quiere llevarlas, no quiere llevarlas a sus nueras. El suegro de Moisés se rehúsa a ir con Moisés. Yo no quiero ir, pero Moisés le ruega. Eso lo podemos ver en el libro de Números. Vamos con nosotros, iremos a mi pueblo, ahí seremos generosos contigo. Vamos. Esa es la actitud que tenía que tener Noemí con sus nueras. Pero ¿qué hizo Noemí? Trató de alejarlas para que regresen a sus familias y a sus dioses falsos. Y ahí viene mi pregunta, hermanos: ¿por qué una judía creyente, una hija de Abraham, motivaría a las dos nueras paganas a que regresaran a Moab y siguieran adorando a dioses falsos? ¿Por qué Noemí hizo eso? ¿Por qué Noemí trata de alejarlas a sus nueras en vez de que Noemí las lleve consigo al pueblo de Dios? ¿Por qué hace eso? Una sola respuesta tengo: la tragedia se estaba apoderando de Noemí, la estaba matando por dentro. En otras palabras, la victoria de la tragedia estaba tomando lugar en su vida a tal punto que Noemí estaba olvidando las promesas de Dios. Es como si Noemí hubiese dicho: mi esposo ha muerto, mis hijos han muerto, mi vida termina aquí. Aquí termina mi vida. Hijas mías, de ustedes también, así que váyanse. Ya no tengo nada más que hacer. Es como si ella hubiese botado la toalla. Aquí se termina todo. Ya no hay más nada que hacer. La historia termina aquí, según Noemí. Pero gloria sea al Señor, que la historia de la redención no dependía de Noemí, sino dependía de Dios. Si la historia hubiese dependido de la decisión de Noemí, en ese momento, hermanos, Ruth y Orfa se hubiesen ido y nunca hubiese llegado un rey David, y nunca hubiese llegado un Jesús, y nunca estuviésemos sentados aquí, tú y yo. Pero hermanos, una vez más, aunque estos textos nos presentan una buena relación de suegra y nuera, pero detrás de todo esto, hermanos, se está manifestando cómo la tragedia puede absorber y matar por dentro a una persona a tal punto, hermanos, que hace olvidar las promesas de Dios. La tragedia tiene esa capacidad de cegar a las personas, de volverlos sordos, mudos, bueno, no mudos, sino charlatanes. Empiezan a cuestionar: ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Eso es lo que estaba causando una aparente victoria de la tragedia en la vida de Noemí.
Pero todo esto cambia, hermanos, porque el Señor estaba obrando también en la historia. Y esto me lleva, hermanos, a mi segundo encabezado, la esperanza de la tragedia, el versículo 14. Frente a estos dos discursos, noten la respuesta. Ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Después del discurso de Noemí, ahora la respuesta de las nueras es distinta en comparación del versículo 10. En el versículo 10, ¿qué habían dicho las nueras? Nosotras vamos a ir contigo, no te preocupes, vamos a estar contigo, vamos a ir a tu pueblo. Pero cuando Noemí también pone las cosas reales y aún los casos hipotéticos, la respuesta cambia. Orfa decide irse, decide regresar a su ciudad natal, mientras que Ruth decide quedarse con Noemí. Después de 10 años viviendo con Noemí, Ruth se había convertido en una compañera fiel, incluso una amiga muy cercana de Noemí. Ruth no tenía obligación alguna, hermanos, para quedarse con Noemí. Su marido se había muerto. Todo el compromiso físico a Noemí había sido cortada. La cultura moabita de Ruth era muy distinta a la cultura de Noemí. Ruth, en su propia decisión, en su propia voluntad, pudo haber dicho: está bien, yo ya no tengo ningún compromiso contigo, yo ya me voy, porque la cultura es muy distinta. Pero Ruth decide quedarse con ella. Y el hecho de quedarse con Noemí implicaba entonces estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Noemí le dice a sus nueras: piensen de que mi Dios está en contra de mí. Piensen en eso. Y si van a ir conmigo, probablemente las cosas salgan aún peor. Piensen. Y a pesar de todo eso, Ruth decide quedarse. Quiero ilustrar, hermanos, esta decisión de Ruth con esto que también en un sermón anterior el pastor Miguel Núñez mencionaba de una esclava, la historia de una esclava. Resulta que el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, en la época de la esclavitud, había ido a comprar una esclava, ¿verdad? Tal vez algunos ya han escuchado esta ilustración. Fue a comprar una esclava, y cuando compró a la esclava, estaban con rumbo a su casa. Abraham Lincoln le dice a la esclava: ¿sabes qué, hija mía? Tú eres libre. Y la esclava se sorprende y le dice: ¿y qué significa ser libre? Abraham Lincoln le dice: eres libre, tú eres libre. La esclava dice: entonces, ¿eso significa que yo puedo decir lo que yo quiera? Sí, puedes decir lo que tú quieras, tú eres libre. La esclava: entonces eso significa que yo puedo ir donde yo quiera. Abraham Lincoln le dice: sí, tú puedes ir donde tú quieras, eres libre. La esclava: ¿puedo hacer lo que yo quiera? Sigue insistiendo. Abraham Lincoln: sí, hija mía, tú eres libre, puedes hacer lo que tú quieras. Y la esclava le dice: qué bien, si yo puedo hacer todo eso, entonces decido ir contigo. La esclava: decido ir contigo. Ruth hace eso. Cuando Noemí le dice: tú eres libre, ándate, vete a tu casa, vete, aún le da argumentos todavía para que se vaya, vete. Pero a pesar de todo eso, dice: yo me quedo. Ruth se rehusó volver a los dioses de sus padres. De manera simultánea se quedó con el Dios de Israel. Es probable que Ruth haya escuchado las historias del Dios de Israel,
de parte de Noemí, porque la Biblia menciona que han estado en una relación casi 10 años. Es probable, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que cuando le fue dada la opción, Ruth eligió a Jehová, Dios de Israel, con el hecho de quedarse con Noemí. Ruth no se quedó con Noemí de mala gana. Ella aceptó la realidad de un futuro incierto. Ella aceptó un futuro desolado, desafiante. Pero más allá de todo esto, Ruth simplemente quiere ser leal a su nuera, a su suegra. De manera que, hermanos, esta decisión de Ruth es una manifestación de la esperanza en medio de la tragedia. ¿Por qué una manifestación de la esperanza? ¿O cuál es la esperanza de la tragedia? Bueno, hermanos, la esperanza de esta tragedia es precisamente esta decisión de Ruth. Aunque Noemí trata de alejarlas, Ruth decide permanecer junto a ella. Y esta decisión de permanecer y acompañar a Noemí es especialmente, hermanos, tiene un significado muy especial, porque a través de esta elección Ruth se convierte en la esposa de Booz. Eso lo vamos a ver más adelante. Se casan, tiene un hijo, Obed, y luego se convierten en los bisabuelos ¿de quién? De rey David, y en el tatara abuelo de Jesús, aunque, hermanos, todo esto no estaba en los planes de Noemí, pero sí estaba en los planes de Dios, y todo estaba marchando conforme al plan de Dios. En su momento Noemí no pensó eso, no sabía. ¿Por qué? Una vez más lo digo, porque la tragedia lo estaba consumiendo por dentro. Según Noemí, hermanos, todo estaba perdido. Pero la realidad es que no todo estaba perdido. En la mente de Noemí sí estaba todo perdido. Es como si le hubiera puesto un punto final a la historia. Muchas veces, hermanos, eso es lo que ocasiona la tragedia, nos vuelve ciegos, y lo ha hecho tal vez con algunos de nosotros. Pero, pastor, ¿dónde entonces está la paradoja de la tragedia? La paradoja de la tragedia está en que la tragedia, hermanos, como tal, está en las manos de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, quien es soberano por sobre todas las cosas. Quiero ilustrar esto con un ejemplo en Juan capítulo 11. Yo sé que tal vez algunos conocemos esta historia, la historia de Lázaro. En Juan capítulo 11, versículo 1 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Este es el contexto: hay un hombre enfermo, Lázaro. Luego cuenta, no voy a leer todo el capítulo, pero lo voy a resumir. Luego cuenta en este texto de que una de las hermanas van de Jesús y dice: Jesús, mi hermano está enfermo, vamos por favor. ¿Y Jesús qué hace? No, todavía, yo me quedo aquí. Y se queda unos días más. Y resulta que en ese lapso de tiempo, ¿qué pasó con Lázaro? Murió. Se murió. Una tragedia. Hermano, cuando un pariente tuyo se muere, ¿qué haces tú? ¿Qué hacemos? Bueno, nadie de acá haría una fiesta, ¿no? Cuando un pariente suyo muere. Nadie hace eso. Al contrario, lloramos. Lloramos porque sabemos que ya no volverá a la vida. No tiene solución. La muerte se quedó ahí. No hay más que hacer. Ahí termina la historia. Bueno, Marta y María empezaron a llorar. Lloraron por esta tragedia que llegó a la familia. Pero cuando el Señor, escúcheme hermanos, cuando el Señor llega a la tumba de Lázaro,
Jesús dice, clama a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atados las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Cómo es posible esto? Para mí, Lázaro ya está muerto y ya no puede volver a la vida. Sí, para ti, porque somos personas con mentes finitas y personas limitadas, pero para Dios no. Él está por sobre todas las cosas. Esto implica de que nuestra mente es muy diferente a la mente de Dios. Cuando se presenta una tragedia, nosotros decimos, esto terminó aquí, esto es el punto final, pero para el Señor no. ¿Por qué? Porque Él está por sobre todas las cosas. Esta historia de Noemí, esta porción de las Escrituras, nos muestran que cuando para Noemí su historia estaba llegando a su fin, por la muerte, por la pérdida de su esposo y sus hijos, la historia estaba llegando a su fin para Noemí. Pero para Dios, hermanos, estaba iniciando una historia gloriosa. La historia de la redención. Piensen en eso. Hermanos, lo que el autor de este texto nos quiere mostrar es que esta tragedia para nosotros es una tragedia radical, pero para Dios es algo paradójico, algo contradictorio a la lógica. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque el Señor está por sobre todas las cosas y es el dueño. Una tragedia hace eso, hermanos. Y lo voy a ejemplificar con otro ejemplo. Recuerdan, hermanos, que cuando Jesús murió y en Lucas capítulo 22, unos discípulos iban camino de Emaús y entre ellos hablando. Ellos habían experimentado la muerte de Jesús. Su maestro ha muerto. ¿Ellos qué estaban haciendo? No estaban haciendo fiesta, estaban llorando. Estamos tristes, ha muerto Jesús, nuestro maestro, aquel que tenía que redimir al pueblo de Israel. Ahora ha muerto. Es más, ahora ya es el tercer día de que ha muerto. La historia se ha acabado. Pero en ese mismo instante Jesús se aparece y le dice, necios, ignorantes, ¿acaso ustedes no han entendido de lo que la Biblia habla de mí? ¿No saben lo que la Biblia dice de mí? Hermanos, una tragedia puede ser algo aterrador para cada uno de nosotros, y lo es, Lo que el Señor nos está enseñando en esta tarde es que en medio de esta tragedia, hermanos, y en cualquier tragedia que experimentemos nosotros como personas, es: no busques tu conformidad o tu comodidad. No lo busques. No busques tu comodidad, porque al momento de querer tal vez buscar tu comodidad vas a equivocarte, como Noemí se estaba equivocando. Trataba de buscar la comodidad de sus nueras, pero ella nunca pensó en las promesas de Dios, en lo que el Señor estaba haciendo a través de su historia. Lo sé, hermanos, una tragedia es algo terrible. ¿Y cuántos de los hermanos que están presentes acá han sufrido esas tragedias? Pero muchas veces para el Señor esa tragedia puede ser el inicio de una nueva historia gloriosa para su gloria. Y eso es lo que el Señor quiere que pensemos nosotros como hijos del Señor. Esta porción de las Escrituras, hermanos, nos enseña a estar conscientes de que en algún momento de nuestras vidas vamos a experimentar alguna tragedia. Y frente a la tragedia solo vamos a poder tener dos tipos de reacciones, como la de Orfa y como la de Ruth. O bien tu respuesta va a ser: ok, aquí termina la historia, yo me voy, yo lo dejo todo. O bien va a ser como la de Ruth, quedarte parado ahí como un soldado del Señor.
Hermanos, en una tragedia, muchas veces buscamos, ¿verdad?, una solución, una comodidad. A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál será mi mayor necesidad ahora en esta tragedia? ¿Qué será? ¿Cuál será mi mayor necesidad? Y a esto, hermanos, el pastor Sugel Michelén dice: ¿sabes? En medio de tu tragedia, tu mayor necesidad no es tener amigos, no es tener un buen esposo, una buena esposa. Tu mayor necesidad simplemente es venir y refugiarte bajo la sombra del Señor Jesucristo, que Él ha movido todos los hilos de la historia para proveernos a Cristo el Redentor, que hace posible que tengamos en Dios un refugio y no un juez. Y eso es lo que ha hecho, hermanos, a través de la historia de Ruth, a través de la historia de Noemí. Él ha orquestado todo, su providencia ha estado presente en cada detalle de la historia de Noemí. Aunque Noemí trataba, hermanos, de alguna y otra forma poder complacer sus necesidades, las necesidades de sus nueras, más allá de todo eso, hermanos, en medio de esta tragedia, que nuestra mayor necesidad sea el hecho de buscar refugio en Cristo Jesús. Habitar bajo las alas del Altísimo, del Señor. Y diré a Jehová, esperanza mía. Diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Y mi refugio es Él. Hermanos, la peor tragedia que una persona puede experimentar ni siquiera es la pérdida de un ser querido. No es la muerte la verdadera tragedia. La muerte simplemente es el resultado de una tragedia aún peor, que es el pecado. El pecado. Pero para Dios el pecado no es tragedia. Para nosotros sí, porque no podemos darle una solución. ¿Qué vas a hacer, hermano y hermana, si hemos pecado en contra de Dios? ¿Qué vamos a hacer? Nuestra historia termina en el infierno, pero gracias al Señor que nuestras vidas dependen de Él. Dependen de Él, y que Él está por sobre todas las cosas, y solamente Él tiene el poder de cambiar esa tragedia en vida abundante. Solo Él tiene el poder de cambiarlo. Hermanos, la enseñanza en esta tarde es que vivamos conforme a esa verdad y conforme a esa realidad. Y eso lo vamos, hermanos, a ver más claramente en los próximos versículos, y eso será en las próximas exposiciones de su palabra. Pero hasta este punto, hermanos, podemos ver cómo la tragedia es algo paradójico. Es algo paradójico para Dios. Y también que lo sea así para nosotros, hermanos, mientras aún vivimos a este lado del mundo.